Buenos días, académicas y académicos, señoras y señores. Se abre la sesión. Damos comienzo a la sesión solemne y pública en la que va a darse posesión de una plaza de académica de número de la sección de Ciencias a la ilustrísima señora doña Margarita Sánchez Romero. De acuerdo con nuestro reglamento, el discurso de ingreso versará sobre materias propias de la especialidad representada por la sección a la que pertenezca. Cuando se reciba en la Secretaría el texto del discurso, se pasará a la censoría para que se estampe su visado, lo que equivaldrá a decir que no contiene conceptos ajenos ni incompatibles con la academia. Así ha sido. La censora visó el discurso. Por otro lado, la Junta de Gobierno designó a la ilustrísima señora doña María Elena Díez Jorge, académica numeraria de la sección de Artes, para que en nombre de la corporación conteste a la persona electa en el acto de la recepción. El texto de la contestación, que deberá guardar relación temática con el discurso, contendrá una parte destinada a la laudatio. La nueva académica se posesionará con el siguiente ceremonial que vamos a desarrollar a continuación. El secretario de la corporación, el ilustrísimo señor don Juan de la Cruz López García Verdoy, dará lectura al certificado del acta de la Junta Fundacional de elección de la nueva académica. Esta Real Academia de Noble Arte de Antequera, en su junta celebrada el día 3 de junio de 2009 y en atención a los méritos y calidades que le distinguen, ha acordado designar como académica numeraria de la sección de Ciencias a la ilustrísima señora doña Margarita Sánchez Romero, en testimonio de lo cual se pide el título autorizado con su sello. Antequera, 11 de junio de 2010. Proceda a leer el preceptivo discurso de ingreso que lleva por título Prehistoria de las mujeres, reflexiones sobre la arqueología como estrategia para la equidad. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Nobles Artes de Antequera, ilustrísima académica y académicos, señoras y señores. Esta mañana tengo el honor y la responsabilidad de leer mi discurso de ingreso en la Real Academia de Nobles Artes de Antequera, la única paritaria de todas las existentes en nuestro país. Bien es cierto que el hecho de que sea una refundación ha ayudado a construir desde su inicio un entorno igualitario, pero tampoco hay duda de que la intención desde un primer momento de sus promotores y promotoras era absolutamente clara: invalidar la idea preconcebida e injusta de que en estos ámbitos no hay sitio para las mujeres porque no están debidamente preparadas o porque no han realizado los méritos suficientes. La nómina de académica de esta institución antequerana y sus trayectorias profesionales y personales así lo demuestran. Mi discurso de ingreso en esta academia, Prehistoria de las mujeres, reflexiones sobre la arqueología como estrategia para la equidad, está dedicado a las mujeres, tanto a las que han sido protagonistas de mi investigación durante las 2 últimas décadas, esas mujeres de las sociedades prehistóricas, como a las que han estado junto a mí a lo largo de estos años. No voy a negar la importancia que tienen los hombres de mi vida y en mi vida, pero hoy voy a hablar en femenino. Mis palabras están dedicadas a ellas, a mis amigas, a mis compañeras, a mis maestras, a mis referentes, a las mujeres de mi familia. Al enorme honor que me hace la Academia de Antequera, intentaré responder desde la humildad con unas reflexiones acerca de lo que entiendo que puede suponer una disciplina como la arqueología en las formas de construir la equidad entre mujeres y hombres. Estas reflexiones forman parte de mi itinerario vital, profesional y personal, en el que ha habido aprendizaje, conflicto, debate, solidaridad, lágrimas, rabia, alegría y sobre todo muchas satisfacciones y momentos compartidos. Mujeres y hombres hemos mantenido a lo largo de la historia relaciones de desigualdad, específicamente de desigual ejercicio del poder.
Para generar, mantener y convencer de que el patriarcado, el gobierno de los hombres, es el mejor de los sistemas posibles, se han utilizado distintas estrategias, entre ellas la articulación del discurso histórico, ese relato que construimos sobre los hechos del pasado. La historia no ha sido justa con las mujeres, las ha minimizado y menospreciado, las ha hecho invisibles, ha primado determinados valores que ha identificado como masculinos y ha utilizado los opuestos para definirla a las mujeres. Así, la biología femenina se entiende bien a través de la reproducción, bien a través de la sexualidad. Se considera que las mujeres poseemos un escaso control de la tecnología compleja y que solo conocemos e innovamos en una tecnología secundaria. Se piensa que las mujeres hemos poseído capacidades limitadas para el pensamiento abstracto y la creatividad, explicando así la pretendida ausencia de genialidad o excepcionalidad de mujeres artistas, científicas o pensadoras. Se considera que las mujeres somos un grupo homogéneo con los mismos anhelos y deseos en todas partes del mundo. Y por último, se nos otorga un papel dependiente y pasivo en las formas de organización social. Durante mucho tiempo, la práctica ontológica y metodológica de la historia y la arqueología ha ayudado a mantener determinadas narraciones en las que los procesos históricos están definidos por las luchas políticas, las guerras y la resolución violenta de conflictos, la jerarquización social o el énfasis en determinadas tecnologías, y ha olvidado la importancia de la cotidianidad, de los procesos de mezcla e hibridación, de las tecnologías relacionadas con el mantenimiento de los grupos humanos, de los mecanismos de solidaridad y, por supuesto, de todos aquellos grupos que no han detentado el poder, a pesar de que esas estrategias y esas personas suponen el grueso de nuestro pasado. No debemos engañarnos. La arqueología nace en Occidente, realizada por hombres blancos de la parte rica del mundo, que imponen sus criterios como saber dominante y que pretenden ampararse, además, en la neutralidad y la objetividad científica. Para ello, han creado estereotipos que se repiten incansablemente desde finales del XIX, en los libros de texto, en las revistas de divulgación científica, en los cómics y en el cine, creando un imaginario irreal, pero muy exitoso. Como arqueóloga, como historiadora que se dedica al estudio de una parte muy concreta de nuestro pasado, pretendo revelarme ante esta situación, porque entiendo que no existe realmente una práctica científica desprovista de ideología y que la arqueología es un poderosísimo instrumento de transformación social. Como señala el filósofo Vicent Martínez, la razón principal por la que hacemos ciencia debe ser la transformación por medios pacíficos del sufrimiento humano. Siguiendo las propuestas del recordado Francisco Muñoz, hemos de emprender el giro epistemológico en nuestra disciplina. La arqueología debe abrirse a otras formas de saber, debe superar las dicotomías hecho, valor, objetividad, subjetividad, razón, sentimiento, femenino, masculino, teoría y práctica, y sobre todo debe superar la falsa noción de neutralidad. La arqueología no solo debe pretender el conocimiento de los hechos del pasado, sino contribuir a conocer cómo esos hechos y sus interpretaciones tienen una repercusión real en las vidas de la gente en la actualidad. Debe constituirse como una pluralidad de saberes, basada en la intersubjetividad, es decir, en la empatía y el reconocimiento del otro, comprometida con valores como la paz y la justicia, y no aparentemente neutral, que incluya la perspectiva de género y asuma la multiplicidad de culturas. En mi caso, este intento de giro epistemológico se basa en una mirada distinta y un análisis exhaustivo del registro arqueológico desde el feminismo, es decir, desde la lucha por la equidad entre mujeres y hombres. Desgraciadamente, la sociedad patriarcal en la que vivimos ha desvinculado a muchas mujeres de la lucha feminista, haciéndoles creer de forma absolutamente intencionada que el feminismo es una ideología motivada por el resentimiento, que pretende arrebatarle a los hombres algo que tienen por derecho propio, cambiando el orden natural de las cosas. En definitiva, le ha hecho creer a las mujeres que no necesitan el feminismo. Esto mismo le ha pasado a la arqueología. Los estudios sobre las mujeres y las relaciones de género se han rechazado en la mayoría de las ocasiones por colegas, hombres y mujeres, bien porque se ha considerado innecesario para explicar las sociedades,
bien porque se ha entendido que ya se explicaban en las distintas propuestas teóricas. La realidad es algo más compleja. Quienes en nuestra disciplina niegan la pertinencia de una arqueología feminista es en buena medida porque ésta pretende no solo visibilizar a las mujeres, sino reconfigurar la manera de hacer arqueología, reconsiderar el papel que tenemos como profesionales, ya sea desde la teoría o desde la práctica. Pretende, en definitiva, subvertir el paradigma dominante, y eso, sin duda, genera inquietud. Desde finales de los 80, el impulso dado por un número creciente de investigadoras ha convertido los estudios feministas y de género en uno de los ámbitos más dinámicos de la arqueología en España, tanto en el contexto internacional como en la realidad particular de la discusión teórico-metodológica peninsular. En nuestro país, diferentes investigadoras se han preocupado por desvelar que tanto el ejercicio de la profesión como la interpretación del pasado participan de valores enraizados en el sistema de género hegemónico contemporáneo. Las pioneras en la introducción del feminismo en la arqueología de nuestro país, como Encarna Sanahuja o Marina Picazo, combinaron un doble compromiso político con el marxismo y con el feminismo, destacando sus inquietudes sobre el origen del patriarcado, la reproducción y reproducción de cuerpos o la invisibilidad de las mujeres. Sin duda, ha sido el pensamiento feminista materialista el que más influencia ha tenido en la construcción de la arqueología feminista en nuestro país, aunque no ha sido el único. En realidad, no existe una única manera de hacer ciencia desde el feminismo. El feminismo supone una reflexión y las prácticas que derivan de esa reflexión. Una práctica comprometida con la definición de lo que es la ciencia y las implicaciones que conlleva adoptar un punto de partida teórico explícito. Así, perspectivas como el feminismo poscolonial o desarrollos como la arqueología del cuerpo o de la identidad tienen una creciente influencia en la arqueología de nuestro país. Las arqueólogas españolas que nos hemos dedicado a mirar a las sociedades del pasado desde este punto de vista, hemos logrado crear una red de complicidades en las que nos sentimos muy bien. Aunque merecerían ser nombradas, no puedo hacerlo por razones obvias, pero sí les diré que en un mundo donde las mujeres hemos sido históricamente desposeídas de nuestra genealogía intelectual y política, yo disfruto de la autoridad femenina que desprenden y comparto con ellas conflictos y dudas sobre nuestra disciplina. Es reconfortante tenerlas cerca en lo personal, que, como decía Kate Miller, termina siendo político. Necesitamos, por tanto, construir una prehistoria de las mujeres. Necesitamos recuperar y valorar todas las experiencias, la sabiduría y las innovaciones generadas por las mujeres, sin victimismo, sin pedir perdón o pedir permiso por interesarnos científicamente por lo que se sale de lo establecido. Porque de esta manera vamos a generar nuevas preguntas, a examinar nuevas fuentes, a concebir nuevos métodos. En definitiva, a producir nuevos conocimientos que construyan historia, que la enriquezcan y que la hagan más justa. Por ello, en los últimos años y desde el punto de vista teórico, he explorado la fenomenología como perspectiva filosófica de aproximación a las sociedades del pasado, sobre todo de las propuestas de Martin Heidegger y Maurice Merleau-Ponty. De esta perspectiva me atrae la intencionalidad como forma de relación con el mundo, sus distintos niveles de temporalidad, su interés por la experiencia del otro y el concepto de cuerpo. Desde esas premisas, la fenomenología asume la tarea de describir el sentido que el mundo tiene para las personas. Para ello, se refiere a la variabilidad y a la multiplicidad de la experiencia humana. Presta atención al individuo, a la identidad y a la agencia, es decir, a la capacidad que tienen las personas de actuar en su entorno. La tesis fundamental de la fenomenología es que las personas y los objetos están esencialmente relacionados, cuerpo y objeto en un lugar, la premisa básica de la arqueología. En mi opinión, la fenomenología trabaja con tres referencias fundamentales para la arqueología: la experiencia, el cuerpo y la identidad. Diferentes experiencias, trabajos, actitudes, relaciones, prácticas, rituales, que tienen lugar en un espacio que se genera en torno a un cuerpo y que son a su vez causa y efecto de distintas identidades femeninas, tanto en el pasado como en el presente, dejando una huella material que podemos conocer y entender.
Uno de los conceptos más sugerentes y fecundos usados por la arqueología feminista y de las mujeres ha sido el de actividades de mantenimiento. La capacidad de los grupos humanos de perpetuarse a través del tiempo depende en gran parte tanto de la reproducción biológica como de la práctica de una serie de actividades que facilitan su supervivencia y que se desarrollan dentro del marco de la vida cotidiana. El concepto de actividades de mantenimiento supone un acercamiento distinto al trabajo y a las mujeres. Son las actividades que garantizan la reproducción del sistema económico de cualquier sociedad y hoy más que nunca se presentan como imprescindibles. Unos trabajos que requieren una serie de habilidades técnicas y un cúmulo de experiencias que producirán, como todas las tecnologías, innovaciones y cambios y que no siempre han sido valoradas. Son los trabajos relativos al mantenimiento y cuidado de cada uno de los miembros de la comunidad, así como las prácticas relacionadas con el reemplazo generacional. Incluyen la preparación de alimentos, su almacenamiento, su distribución y su consumo. Implican el cuidado de los miembros infantiles de la comunidad y de aquellos individuos incapaces de cuidar de sí mismos temporal o permanentemente por razones de edad o enfermedad. Implican la atención a las estructuras en las que se vive. En definitiva, se preocupan del bienestar físico y emocional de los grupos humanos. A pesar de su carácter imprescindible, hemos dado tan poca importancia histórica a estas actividades, a los denominados trabajos domésticos, que hasta la construcción del concepto de actividades de mantenimiento ni siquiera teníamos una categoría analítica que pudiera utilizarse para estudiarla. Es más, su análisis desde la historiografía histórica y arqueológica está lleno de errores. Vamos a destacar dos de ellos. Por un lado, su continuada equiparación con el concepto de privado, de manera que la dicotomía público-privado, que no existe en la realidad cotidiana de las sociedades, pero que lleva definiendo los espacios de mujeres y de hombres desde el siglo XVII, sitúa la arena de la acción en el primer concepto, lo público, y la de la continuidad y el inmovilismo en el segundo, lo privado. La oposición público-privado-doméstico genera un modelo de actividades propias de hombres y mujeres y, sobre todo, establece una jerarquía entre ellas. En esta ordenación, las mujeres y sus actividades se han convertido en intrascendentes por ser naturales, cotidianas y rutinarias. Sin embargo, como todas las prescripciones ideales, esta topa frontalmente con la realidad. Y a pesar de la continua equiparación de estas actividades con el ámbito privado, con el interior de las viviendas, estas prácticas se apropian también del espacio público. Mercados, lavaderos, plazas, calles, fuentes, y generan una interesantísima mezcla. Un espacio heterotópico que se ha situado fuera de las narraciones que construimos sobre el pasado, aunque suponga la mayor parte de los lugares en los que desarrollamos nuestras vidas. Otra consecuencia del uso de esa dicotomía es que a través de ella se prima lo colectivo, público, frente a lo individual, privado, como si los intereses individuales de las personas no formasen parte de lo público o como si no lo afectasen, como si la esfera íntima, la que se refiere a los intereses y necesidades de la gente, en la que se desarrollan las rutinas diarias y las relaciones personales, fuese un lugar libre de conflictos o que en todo caso no son de interés para la sociedad. El segundo de los problemas se refiere a que estos trabajos, por simple traslación con el pensamiento contemporáneo, han quedado relegados a la marginalidad y tratados como actividades de escasa importancia, apareciendo en la investigación histórica y arqueológica en segundo plano, tanto en su aportación social como económica, y limitados en la mayoría de las ocasiones a un tratamiento descriptivo y cuantitativo. Todo ello, a pesar de que la capacidad de los grupos humanos de perpetuarse a través del tiempo depende de que estas actividades se lleven a cabo de manera eficaz y exitosa. En realidad, hoy mismo, y como señala la socióloga María Ángeles Durán, hay más de 2.000 millones de hogares, 2.000 millones de talleres que dan servicio ininterrumpidamente. Ningún otro sector económico productivo les supera en volumen o en importancia económica. Una actividad que no se considera cuando se habla del Producto Interior Bruto de los países. Un trabajo no remunerado, pero que en contextos de crisis como los actuales resultan vitales para el sostenimiento de las sociedades. La consideración negativa o en todo caso la invisibilidad
que la historiografía ha dado a estos espacios y actividades ha terminado por impregnar la consideración de quienes han sido las encargadas generalmente de realizarla, las mujeres, que no han sido observadas como promotoras de cambios sociales o económicos, han sido excluidas del uso de tecnología, se le ha negado el cúmulo de experiencias, conocimientos y prácticas necesarias para desarrollarlas exitosamente y no han sido observadas como productoras. Un ejemplo extraordinario de la capacidad de influencia de este pensamiento patriarcal en la vida de las mujeres los tenemos en la obra de Louise Bourgeois y su conocida serie Femme Maçon. En estas representaciones, el torso y la cabeza de las mujeres han sido sustituidas por la imagen de una casa. Las 4 Femmes Maçon han sido interpretadas como un alegato feminista en contra del confinamiento tradicional de las mujeres en el espacio doméstico. Pero poseen una carga de ambigüedad que permite otras consideraciones y que ponen de manifiesto la naturaleza ambivalente que ha tenido siempre el espacio doméstico en la historia de las mujeres. Por un lado, se trata del lugar por excelencia de la sociabilidad femenina, punto de partida de una red de saberes de mujeres. Por otro lado, es un espacio de reclusión, emblema de la expulsión de las mujeres en los asuntos públicos, imagen de su identificación secular con un papel exclusivamente nutricio y reproductor. Estas mujeres, sin cara, no poseen identidad. Se expresan a través de la configuración de las casas, casas con puertas y ventanas y casas sin ellas, casas apacibles que denotan aceptación y casas distorsionadas que significan ansiedad. Este asunto, esta contradicción permanente, no ha pasado desapercibida para el feminismo. Como señala la economista Cristina Carrasco, el trabajo doméstico es un tema central del debate en el movimiento feminista. Y tanto desde la academia como desde el movimiento de mujeres se comienza a recuperar y a dar valor a las experiencias femeninas, a reconocer los valores propios del trabajo doméstico como valores humanos fundamentales, valores que han permanecido ocultos bajo el peso del mercado en nuestra sociedad capitalista. Así, las mujeres no somos personas secundarias y dependientes, sino personas activas, protagonistas de nuestra propia historia, creadoras de cultura y valores del trabajo distintos a los del modelo masculino, pero no desiguales. Estos trabajos de cuidado y la identificación de sus aspectos emocionales y relacionales, que tienen que ver directamente con la calidad de vida de las personas y el bienestar humano, plantean cada vez más la necesidad de valorar esta actividad por sí misma, de reconocerla como el trabajo fundamental para que la vida continúe. Pero no debemos caer en la mística del cuidado, entendida como el autosacrificio deseado por las mujeres, sino que debemos ejercer una mirada inclusiva, que tenga en consideración las distintas actividades necesarias que posibilitan la reproducción social en condiciones aceptables, dignas y reconocibles para toda la población, la haga quien la haga, hombres o mujeres. Frente a este planteamiento, el concepto de actividades de mantenimiento trabaja en 2 sentidos. El primero, y como en su momento hizo el concepto de género, trata de eliminar la carga de esencialismo biológico con el que han sido calificadas las actividades y espacios domésticos, eliminando su vinculación imperativa con las mujeres. En segundo lugar, trata de situar a estas actividades en el lugar que, por su relevancia e impacto social y por su capacidad de explicación de los procesos históricos, merece. Porque no se puede entender el espacio social de las poblaciones sin atender y entender estas prácticas cotidianas. Las personas reproducen, negocian o desafían las reglas y las relaciones sociales en estos espacios y lo hacen transformando la materialidad que los rodea. Esa materialidad que podemos leer desde la arqueología. Ya hemos mencionado que la historiografía ha utilizado el cuerpo de las mujeres para definirlas, bien como madres, bien como objetos sexuales. Esta estrategia responde al denominado biopoder enunciado por Michel Foucault, es decir, la utilización de distintas estrategias para obtener el sometimiento por parte de la élite de los cuerpos y así el control de las poblaciones, en este caso las mujeres, que no han tenido otros ejemplos que seguir y se han visto sometidas a la obligatoriedad de uno u otro modelo. Volvamos a la obra genial de Louise Bourgeois para representar esa relación compleja y ambivalente de las mujeres con su cuerpo
y los dos extremos contradictorios en los que han sido situadas. Por un lado, en la serie El arco de la histeria se representa a la mujer histérica, una mujer con conflictos sexuales, ahogada por restricciones sociales, en la que la supuesta enfermedad del útero, el íster, culpabiliza al deseo femenino. Por otro lado, su escultura Mamán, madre, una araña capaz de tejer la tela de los afectos y de quedar atrapada en ellos. Una madre que teje el nido donde sus hijos se crían y están libres de peligro. Una guarida maternal. Pues bien, hagamos biopolítica. Utilicemos los cuerpos de las mujeres para explicarlas y reivindicarlas. En los últimos años, la arqueología del cuerpo ha puesto de manifiesto la relevancia que tiene su estudio para reflejar las experiencias vividas y las relaciones de las personas con el mundo que les rodea. De este modo, y a través de los estudios de los restos óseos, del análisis de los objetos y de los lugares en los que aparecen, podemos conocer aspectos relacionados con la alimentación, el estado de salud, la esperanza de vida, el esfuerzo físico realizado, las actividades desarrolladas o las manifestaciones materiales de las identidades de género, edad o estatus social. En definitiva, podemos acercarnos a la existencia material de las mujeres para recuperar su posición en las sociedades y volver a narrarlas desde otra perspectiva. En este sentido, mi interés se centra en constatar cómo la identidad femenina se construye, se manifiesta y se negocia a través de la cultura material que encontramos en el registro arqueológico. El concepto de corporización es, por tanto, un paradigma, una aproximación metodológica que pretende analizar de nuevo los datos existentes y sugerir nuevos debates. Los cuerpos y los objetos se usan como metáfora en el proceso de comprensión e interpretación del mundo. Muchos de los datos arqueológicos de los que disponemos proceden del ámbito funerario. La forma de enterrar a las personas supone un escenario muy adecuado para analizar los cuerpos del pasado, no solo por lo que tienen de cultura material, sino porque también implican la realización de una performance, de una representación en la que la gente actúa de una forma particular y distinta dependiendo de sus relaciones y de su posición en la sociedad. Acerquémonos con esta perspectiva a la realidad de 4 mujeres que vivieron hace unos 3.500 años en el poblado de la Edad del Bronce del Cerro de la Encina. Son las mujeres que ocupan la sepultura 6, 13, 14 y 21. No les puedo dar nombres, pero podemos conocer algo de sus vidas. La aproximación fenomenológica a la arqueología, a la corporización, cambia la descripción de los cuerpos inertes por el análisis de las experiencias vividas y reflejadas en esos cuerpos. Cuerpos distintos nos hablan de mujeres distintas, con experiencias distintas. Experiencias que en muchos casos son compartidas y que crean una identidad femenina determinada y común a una cultura, pero que en otras nos muestran mujeres con distintas formas de estar en el mundo, creando identidades propias y singulares. Estas 4 mujeres, les presento a la ocupante de la sepultura 6, la 13, la 14 y la 21, estas 4 mujeres comparten el hecho de ser enterradas en el contexto doméstico, en los espacios cotidianos, volviendo a romper con la idea de que lo privado, lo público, lo doméstico o lo ritual son compartimentos estancos. En su sepultura, todas se asemejan en la posición del cuerpo, flexionada sobre su lado derecho, como lo están casi todas las mujeres en patrón repetido en las necrópolis de este momento. Estas son sus similitudes, las que demuestran su pertenencia a un grupo determinado, su coincidencia en las formas de ver el mundo. Pero dentro de este grupo hay características que la hacen única, diferencias que reflejan vidas distintas. Cada una de ellas será irrepetible por la combinación de distintos elementos. ¿Qué edades tenían al morir? ¿Con quién comparten el espacio de la sepultura? ¿Con qué objetos se enterraron? ¿Qué trabajos realizaron? Las mujeres enterradas en el Cerro de la Encina tienen distintas edades. Unos 17 años la ocupante de la sepultura 21, unos 30 la mujer de la sepultura 6, 40 la de la 14 y unos 60 la de la sepultura 13. Hemos de considerar además cómo comparten su espacio. Solo una, la ocupante de la tumba de la sepultura 13, está enterrada sola. Las demás están inhumadas con individuos adultos masculinos. En el caso de la sepultura 14 o 21,
están con adultos masculinos, o en el caso de la sepultura 6, con un individuo infantil de unos 4 años de edad al que cogen entre sus brazos. También son diferentes los espacios que ocupan dentro del asentamiento. Mientras que las mujeres de la sepultura 13 y 21 aparecen en un área donde residirían las élites sociales, el registro funerario del sector donde está enterrada la mujer de la sepultura 14 es radicalmente diferente, mostrando un área de hábitat de un nivel social bajo o muy bajo. Diferencias en los espacios que conocemos por el análisis, en primer lugar, de la cantidad y calidad de los objetos colocados junto o en el cuerpo, es decir, de los ajuares funerarios, cruciales para comprender la identidad de las personas. En segundo lugar, por la huella que han dejado en los cuerpos de esas mujeres, las enfermedades que sufrieron y los esfuerzos físicos que realizaron. En lo que se refiere al primer asunto, a la cualidad y composición de los ajuares con los que se enterraron, encontramos un nexo común en las mujeres de este momento, un elemento distintivo, el punzón. Un instrumento probablemente dedicado a la producción textil que resulta ser el único objeto relacionado con las actividades cotidianas que cuando aparece lo hace siempre en tumbas femeninas y que es independiente de otras categorías sociales como la edad o el estatus social, que se documenta tanto en tumbas de adolescentes como en ancianas, en sepulturas que muestran un alto estatus social y en aquellas que no poseen más ajuar que ese instrumento de trabajo. 3 de las 4 mujeres lo tienen. También las vasijas cerámicas que aparecen en las sepulturas hablan de prácticas cotidianas de preparación y consumo de alimentos. Y deberíamos destacar la aparición en la sepultura 13 de un cuchillo, puñal, con un filo muy gastado por el uso. Aquí. La descripción de la literatura arqueológica de estos útiles no es inocente. No en vano, el mismo útil se denomina cuchillo cuando aparece en tumbas femeninas y puñal cuando aparece en tumbas masculinas. Parte de estos ajuares forman también los elementos de adorno. El uso de ornamentos, tanto en la vida cotidiana como en la sepultura, al estar tan vinculados al cuerpo, nos permite enfatizar la naturaleza personal de estos objetos y proporcionan información valiosa sobre la identidad de estas mujeres. No todas las mujeres del Cerro de la Encina tienen elementos de adorno entre sus ajuares. Mientras que las mujeres de la sepultura 6 y 14 no poseen ningún elemento de adorno, las que están enterradas en las tumbas 13 y 21 sí que los tienen, aunque de manera radicalmente distinta. La mujer de la sepultura 13 posee únicamente una cuenta de collar en hueso. La enterrada en la sepultura 21 muestra una gran profusión de elementos de adorno, brazaletes, pulseras, anillos, aretes, cuentas de collar y hasta un coletero, en materiales diversos como la piedra, el cobre o la plata, que comparada con el resto de ajuares revela una identidad diferenciada en la posición social de esta mujer respecto a sus contemporáneas. Esas 4 mujeres no compartían una misma posición social y, por tanto, como ocurre en la actualidad, su perspectiva del mundo sería bien distinta. El segundo de los elementos que nos habla de diferencias sociales e identitarias entre estas mujeres se refiere a su estado físico y de salud. Los análisis paleoantropológicos realizados a las mujeres de este asentamiento nos dan una información precisa en lo que se refiere a las distintas actividades que pudieron realizar. Los restos indican unas condiciones físicas coincidentes causadas por la situación de los poblados en terrenos escarpados y la práctica de una economía en la que las mujeres realizan una actividad física intensa relacionada con trabajos como el transporte, la molienda o la preparación de alimentos, en los que el mayor esfuerzo físico se realiza con la parte superior del cuerpo. Pero también estas mujeres presentan condiciones físicas dispares entre sí. La buena conservación de los restos de las mujeres enterradas en las sepulturas 6 y 14 y el estudio de sus pelvis han permitido señalar que ambas tuvieron hijos, aunque esta última, enterrada en el área oriental del asentamiento, esa con ajuares más pobres, presenta un mayor desarrollo muscular que las enterradas en la zona occidental. Sufría artrosis en las manos, en las vértebras lumbares y varias hernias intradiscales propias de personas que realizan un gran esfuerzo físico. Además, había perdido varias piezas dentales y presentaba indicios de haber sufrido anemia. Muy al contrario, las mujeres enterradas en la zona occidental muestran escasa o nula incidencia de enfermedades degenerativas y un desarrollo muscular más débil.
Las mujeres enterradas en el Cerro de la Encina comparten una misma cultura y una forma similar de comprender el mundo dentro de un grupo social, pero también están definidas por las prácticas, los objetos y los lugares que las diferencian, de manera que construyen sus cuerpos de distintas formas, atendiendo a razones de edad, estatus social o de prácticas cotidianas, lo que conllevaría distintas formas de percibirse y ser percibidas. El análisis pormenorizado de las diferencias y similitudes que los miembros de un grupo social a pequeña escala puede llevarnos a plantear nuevas estrategias de investigación que nos acerquen algo más a la realidad de las poblaciones. Lo que pretendemos al poner de manifiesto las similitudes y diferencias de estas mujeres es intentar aproximarnos al proceso de formación de la identidad social y personal. La arqueología ha tendido a ignorar las relaciones entre el individuo y la sociedad para tratar a los individuos simplemente como versiones micro de entidades sociales más amplias, que se ajustan a la norma de estereotipos construidos desde el presente, porque sirven para eso, para justificar el presente. Para terminar, volvemos al inicio. Entiendo y, por tanto, manifiesto que la invisibilidad y la marginalidad de las mujeres y sus actividades en las narrativas históricas son creaciones premeditadas y conscientes. Que la implantación de la estructura patriarcal ha hecho que el rol de las mujeres en el desarrollo de múltiples actividades, saberes y conocimientos haya quedado oculto y haya pasado desapercibido en la memoria colectiva. Y que este hecho ha perjudicado a las mujeres de todos los tiempos, incluidas las actuales, en la consideración que se tiene de nosotras tanto como colectivo como individualmente, en cómo hemos construido nuestra identidad presente y en cómo se refleja en las maneras que tenemos de contar y difundir la historia. Como resultado, hemos condicionado también la forma en la que observamos el patrimonio histórico, como reflejo material e inmaterial de nuestro pasado, que no ha considerado la experiencia de las mujeres. Como en los discursos científicos que se han escrito sobre los grupos humanos del pasado, casi nunca se ha prestado atención a las mujeres, no aparecen en los textos divulgativos, más allá de los estereotipos que, como hemos visto, se han construido sobre ellas: maternidad, sexualidad. Un simple recorrido, les reto a que lo hagan, por libros de texto, revistas de divulgación científica, imágenes en medios de comunicación, paneles en museos y yacimientos arqueológicos, sitúan a las mujeres en uno de estos dos lugares o en la más absoluta invisibilidad. Así, el individuo adulto, masculino y heterosexual se convierte en el objeto y el sujeto del patrimonio histórico. Un modelo que se subvierte en muy pocas ocasiones y que, por supuesto, no es neutro. Esto no es banal. Las mujeres, las niñas que no se ven reflejadas o lo hacen de manera estereotipada en museos, exposiciones temporales, centros de visitantes y en sus textos divulgativos, entienden que no forman parte de los hechos y eventos que han constituido nuestra historia, o que lo han hecho solo de manera restringida, lo que las relega a posiciones de desigualdad a la hora de explicar cómo hemos llegado a ser lo que somos. Y eso no solo es injusto, es que además es falso, porque las mujeres siempre han estado en el centro de la vida social de los grupos humanos. ¿Por qué es esto tan vital? ¿Por qué es tan importante incluir a las mujeres, a las relaciones de género y a otros géneros en los discursos científicos y divulgativos? Porque debemos tener en cuenta que la historia, la arqueología o la historia del arte construyen los discursos más directamente relacionados con la identidad del grupo social, creando referentes comunes que son recordados, reiterados y compartidos por todo el grupo. El patrimonio se convierte así en una representación simbólica de la identidad, en un factor de cohesión, en un espacio referencial. Estamos presenciando, a mi entender, una excesiva banalización del patrimonio histórico, por el que la tarea primordial del mismo es simplemente el disfrute, y la crisis ha acentuado esta percepción en los últimos años. Para rebatir la idea de que el patrimonio histórico es prescindible, se ha ideado que es un recurso, que crea empleo, que genera riqueza, dándole un carácter meramente instrumental. Y no es que no pueda ser un recurso, es que no tiene por qué ser un recurso. La primordial función del patrimonio no es ser un recurso económico, es mucho más importante. Es convertirse en la forma de entender quiénes somos, cómo hemos llegado hasta aquí, generar espacios de diálogo, de debate, de convivencia y con una lectura lo más incluyente posible porque es multidimensional, es estético, es ideológico, es técnico, es identitario. Pero esa inclusión en el caso de las mujeres
no significa añadir y remover. Necesitamos generar conocimiento de excelencia y hacer divulgación de calidad. Y en esa tarea debemos implicarnos, las personas que nos dedicamos a la investigación, comprometiéndonos a hacerla de manera coherente y honesta. Las que se dedican a la divulgación, en hacerlo de manera incluyente. Y las personas que usáis el patrimonio histórico en exigir una historia que considere la variabilidad de los actores y actrices, independientemente de su sexo, género, edad, estatus social o creencia. Muchas gracias. La académica de la sección de artes, la ilustrísima señora doña Rosario Camacho Martínez, preguntará a la persona electa. Doña Margarita Sánchez Romero, ¿se ratifica su señoría ilustrísima en la aceptación de la propuesta de ingresar en esta Real Academia de Nobles Artes de Antequera como académico numerario? Sí, me ratifico. ¿Jura o promete su señoría ilustrísima guardar su estatuto y su reglamento y trabajar por ella, defendiéndola y aportando su cooperación? Sí, lo prometo. En nombre de la Real Academia de Nobles Artes de Antequera, confirmamos pública y solemnemente vuestro nombramiento de académica numeraria de la sección de Ciencias. Podéis utilizar sus atributos y ocupar su tribuna pública. Procurad enaltecer esta corporación que hoy os acoge en su seno y contribuir con vuestra meritoria labor al esplendor y honra de las ciencias, las artes y las letras, cuyo estudio y fomento nos ha sido confiado. En nombre de la Academia va a hacer el discurso de contestación la ilustrísima señora doña María Elena Díez Jorge, académica numeraria de la sección de Artes. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Nobles Artes de Antequera, ilustrísimas académicas y académicos, autoridades, señoras y señores, me corresponde hoy el honor de hacer la contestación del discurso de ingreso de la ilustrísima académica Margarita Sánchez Romero. Me siento honrada, en primer lugar, por su valía profesional al ser una persona que con ilusión, honestidad, dedicación y su gran capacidad intelectual ha conseguido en su disciplina avanzar en el conocimiento, haciendo las preguntas adecuadas y valientes bajo un estricto rigor metodológico. En segundo lugar, es un privilegio porque es una persona llena de admirables valores humanos, con grandes dosis de generosidad, buen hacer y cariño, y cuya amistad guardo como un tesoro. Hemos tenido la fortuna de compartir muchas vivencias juntas, y no tanto por estar en departamentos universitarios vecinos y afines, sino sobre todo porque intelectualmente hemos ido creciendo juntas, retroalimentando nuestras inquietudes profesionales y también las personales. Las fronteras de la vida profesional y personal a veces no son tan claras y es lógico pensar y comprobar que cuando una persona es honesta en la vida, también lo va a ser en su carrera profesional.
Margarita Sánchez Romero es profesora titular en el Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada. Con espíritu inquieto, ha ido modelando su formación con estancias en universidades de Durham, en el Reino Unido, en Bergen, Noruega, Helsinki, Finlandia, en Cuba, en Argentina, en Chile. Tal como se manifiesta en el discurso que brillantemente ha expuesto, uno de sus principales intereses de investigación se centra en la arqueología de las mujeres y las relaciones de género y edad en las sociedades de la prehistoria reciente del sur de la península ibérica. Pero también a lo largo del discurso hemos apreciado su preocupación por las relaciones entre el patrimonio arqueológico y la sociedad, transferencia de conocimiento, construcción de la identidad y el uso de la disciplina arqueológica como base para la investigación para la paz. En ambas líneas de trabajo cuenta con numerosas publicaciones, tanto monografías como artículos en revistas de carácter nacional e internacional. Su currículum combina de manera inteligente la búsqueda del impacto científico con la divulgación del saber, siempre atenta y dispuesta a todo aquello que suponga salir de las aulas y acercar la ciencia al resto de la sociedad. Su potencial investigador fue reconocido en 2006 al recibir el premio a la trayectoria de jóvenes investigadores del Consejo Social de la Universidad de Granada. Sus numerosos compromisos con la investigación, la docencia y la divulgación no han sido obstáculo para implicarse en la gestión tanto universitaria, ya que fue directora del Instituto Universitario de Estudios de la Mujer de la Universidad de Granada entre 2008 y 2010, como en la gestión política, al ser nombrada directora general de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía en abril de 2010, cargo que ocupó hasta junio de 2012. Su implicación con Antequera va más allá de lo personal y de lo familiar y nos muestra a una mujer comprometida con sus raíces, siendo consciente del potencial que Antequera encierra en la sociedad actual. Como directora general de Bienes Culturales, incluyó al sitio de los dólmenes en la lista indicativa del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Además, ha colaborado en múltiples actividades formativas que se han realizado en el conjunto arqueológico de los dólmenes desde hace unos años y ha impulsado y asesorado el proyecto de rutas de mujeres por la ciudad antequera, por citar algunas de las propuestas más reseñables. Hay muchas más, pero yo destacaría que con su energía y profesionalidad nos ha ido contagiando a otras muchas personas el amor y admiración por esta tierra y de instituciones como esta academia, convencida de su capacidad como instrumento de transformación social. Prehistoria de las mujeres, reflexiones sobre la arqueología como estrategia para la equidad, es el discurso que nos ha presentado para su ingreso y que está hecho desde el posicionamiento feminista, recuperando lo que han hecho las mujeres, pero desde una visión integradora. El fin es impulsar el avance del conocimiento trabajando hombres y mujeres de manera conjunta, reconociendo para ello que ambos géneros nos hemos necesitado a lo largo de la historia, que hombres y mujeres hemos contribuido a forjar nuestra historia y que somos partes inseparables de lo que llamamos humanidad. Del latín humanitas, esta palabra femenina viene a designar la naturaleza humana, el género humano, el conjunto de personas, pero también, según la Real Academia Española de la Lengua, la fragilidad o la flaqueza propia del ser humano, la sensibilidad y compasión por las desgracias de nuestros semejantes. Y eso somos los humanos, personas frágiles, tanto hombres como mujeres, personas frágiles que extendemos nuestra sensibilidad cuando otro ser humano sufre. No hay papeles asignados a unos u otros. Reconozcámonos frágiles y celebremos que necesitamos y tenemos la ayuda de los demás. Es bien cierto que la arqueología estudia el pasado, pero como bien ha defendido Margarita Sánchez Romero, y permítanme la expresión coloquial, no es algo que se quede anclado en el estudio de las piedras. La arqueología genera todo un estado de creencias en el presente sobre cómo fue el origen de la especie humana, cómo eran entonces sus afectos,
emociones y relaciones. Interpretarla mal conlleva no poder entender de manera adecuada el presente y entonces aprisionar nuestro futuro en un arcón cerrado lleno de estereotipos y prejuicios que consideraremos inamovibles e inmutables bajo la falsa premisa de que la humanidad siempre ha actuado de manera violenta y discriminatoria desde su origen y durante millones de años, y que por tanto eso nadie puede cambiarlo. Los trabajos más punteros de la arqueología, entre los que se encuentran los suyos, introducen dudas a la afirmación sin más de que las relaciones de género fueron durante toda la prehistoria discriminatorias, que las mujeres eran víctimas pasivas de la violencia de los hombres. Hay muchos matices que hacer al prejuicio de considerar al hombre como ser violento y a la mujer como ser violentado. Las sociedades y los individuos somos mucho más complejos, pero además la especie humana se caracteriza por la cooperación pacífica y cuando vemos que empezamos a perder esta sensibilidad, tenemos la capacidad y poder de cambiar las cosas y volver a recuperar nuestros mecanismos de solidaridad, asumiendo nuestra fragilidad y reconociendo que nos necesitamos. Los estudios de arqueología como los de María Ángeles Querol, por ejemplo, han mostrado que con frecuencia los museos y publicaciones, tanto divulgativas como científicas, han invisibilizado el papel que las mujeres pudieron llevar a cabo en la prehistoria. A veces simplemente sin tenerlas en cuenta, y en otras asignando unos roles de épocas posteriores que realmente no podemos corroborar en las mujeres de la prehistoria. Mujeres al cuidado exclusivo de niños y niñas, escondidas y protegidas en lo más profundo de la cueva. Lo mismo sucede en museos de arte, en los que las obras firmadas por mujeres suelen estar en almacenes, arrinconadas y ocultas a la visión del espectador. Los diletantes del museo, al terminar su visita, pueden llegar a pensar que no ha habido mujeres artistas o, aún peor, ignorar su ausencia, ya que en un mundo visual como en el que estamos, lo que no está expuesto no existe. Cuando en un museo se ve una obra con la cartela que identifica la autoría como anónimo, se piensa por lo general e inconscientemente en un hombre artista. Si no se conoce ni se sabe de mujeres artistas, no se puede siquiera tener la sospecha de que ese anónimo pudiera ser una mujer. Rompamos esas respuestas cargadas de estigmas. Claro que ha habido mujeres artistas, con dificultades para ejercer la profesión, para aprender o poder examinarse. Las mujeres han estado pintando, dibujando, diseñando y creando. Sus obstáculos han sido aspectos sociales, nunca biológicos. Y aún así las hubo, algunas con gran talento, otras mediocres y de segunda fila, igual que los hombres artistas. Hagamos las preguntas adecuadas y abramos el abanico de posibilidades atendiendo al contexto histórico-artístico, planteándonos si detrás de una obra pudieron estar hombres y mujeres de un mismo taller, o bien una mujer, o quizás un hombre. Por suerte estamos asistiendo a esta renovación en algunos de los museos españoles, en los que poco a poco se van afinando las atribuciones teniendo en cuenta a las mujeres y van renovándose los discursos expositivos, saliendo a la luz, cada vez con menos temor, los nombres de mujeres artistas. Aunque inicialmente algunos museos pensaban que perdían interés al descubrirse que una determinada obra, en vez de un hombre, era de una mujer, descubierta, por ejemplo, ante un documento inédito o ante una restauración que limpia una firma, finalmente se ha demostrado que no es así y tener mujeres artistas empieza a ser un valor en alza. No es infrecuente la imagen de un hombre pintando en la cueva. Recordemos las ideas de Arnold Hauser, que en su rompedora obra, por entonces en los años 50 del siglo pasado, Historia social de la literatura y el arte, planteaba que las pinturas rupestres las pudo hacer un chamán. Era una obra, la de Arnold Hauser, enmarcada en el marxismo y que supuso grandes avances, pero al igual que otras publicaciones coetáneas,
se olvidaba de las mujeres como sujetos activos. Es un problema histórico, pero también historiográfico, porque ¿cómo se demuestra que esas pinturas las hizo un hombre que era chamán? No me voy a poner en una postura contraria y defender sin argumentos científicos que fuera una mujer. Simplemente pregunto, ¿por qué no pensar que fuera un trabajo realizado en grupo, al igual que se ha demostrado con los dibujos realizados con dedos en las pinturas de Ruffignac en Francia, en los que participaron hombres, mujeres, niños y niñas? Claro que esto supone nuevamente romper muchas creencias fuertemente arraigadas, como la idea del genio artista, en realidad un invento consolidado en la Ilustración. Obras que hoy consideramos arte han sido muy frecuentemente realizadas en grupos, en talleres, aunque es bien cierto que con la firma del responsable de dicho taller. Pensemos, por ejemplo, en el prolífico Peter Paul Rubens, estoy hablando de la época del barroco, de 1577 a 1640, que tantas pinturas hizo durante ese periodo. Él era el pintor y quien firmaba la obra y la contrataba, pero tras sus pinceles había un rentable negocio o taller de pintura formado por hombres y mujeres. Rubens podría esbozar y estar muy atento a ideas, rostros y manos, pero otros aspectos de la obra eran realizados bajo las manos de los artesanos de su taller. La idea del genio introducida con fuerza por la Ilustración terminó de invisibilizar el papel de muchos artesanos que estaban tras la firma del maestro y, por ende, de mujeres que trabajaban en esos talleres. Las buenas preguntas son las que hacen ver que detrás de una firma está también el trabajo de otras personas, y por esa vía vamos descubriendo la importancia, por ejemplo, de Charlotte Perrien tras la firma del arquitecto Le Corbusier o de Lily Reich tras la de Mies van der Rohe. Y así, con las preguntas adecuadas, Margarita Sánchez Romero ha ido abriendo el discurso sobre las mujeres en la historia y la arqueología, rescatando a la vez las experiencias de las mujeres para finalmente llegar a reflexionar sobre los cuerpos de las mujeres y las identidades. Y aquí queda mucho por hacer, queda tanto. Para mí fue toda una revelación leer el artículo del Leroy McDermott, Self-Representation in Upper Paleolithic Female Figurines, de 1996, en el que planteaba con todo lujo de detalles la posibilidad de que algunas de las mal llamadas Venus, entre comillas, de la prehistoria, como la de Willendorf, pudieran ser autorretratos corporales, sin rostro, de las propias mujeres. No vamos a posicionarnos ahora sobre esta hipótesis, sino simplemente poner el acento en que es una propuesta posible que despliega toda una serie de suposiciones que hay detrás de cada objeto de cultura material, de cada objeto que hoy consideramos arte. Esta hipótesis se suma a otras tantas en las que las figurillas femeninas han pasado de ser únicamente las diosas madres a ser también amuletos, juguetes y un sinfín de cosas. Simplemente es una muestra de la complejidad humana y de lo difícil que es a veces aventurar una única motivación. En otras obras es más evidente. Por ejemplo, cuando analizamos hoy día las fotografías de algunas mujeres artistas que se han autorrepresentado desnudas, mostrando sus cuerpos sin temor a ocultarlos, ya que la desnudez femenina tradicionalmente solo se había representado de mano de los hombres artistas. Ahora, ellas mismas retratan su cuerpo desnudo, su embarazo, tan ensalzado a lo largo de la historia, pero tan poco estimado para ser pintado, ya que apenas hay representaciones de mujeres embarazadas anteriores al arte contemporáneo. No podremos afirmar si la Venus de Willendorf fue un autorretrato de una mujer, pero sí sabemos de numerosos ejemplos de ello en épocas posteriores. Mujeres artistas que se autorretrataron haciendo lo que les gustaba, pintar, aunque no fuera lo esperado por la sociedad, orgullosas de una profesión ejercida con obstáculos y en desigualdad de condiciones que los hombres. Muestra de ello son ejemplos del Renacimiento y Barroco, como los autorretratos de Caterina van Hemessen, Sofonis van Guisola, Lavinia Fontana, Judith Leyster, Artemisia Gentileschi.
cuerpos e identidades creados e imaginados en el sistema patriarcal y que no solo han afectado a las mujeres, sino también a los hombres al no aceptarse diferentes masculinidades y crear un único tipo de hombre como ideal. También se han generado situaciones dramáticas, como la de los eunucos, cuya imagen romántica y orientalista ha distorsionado otra realidad de la que sabemos que algunos de ellos tuvieron un papel relevante y activo, como el de Jafar en la época califal andalusí. Imágenes del hombre como un ser eminentemente opresor hacia las mujeres. Imágenes de las mujeres como sujetos pasivos de la historia, escondidas al fondo de la cueva o enclaustradas entre las paredes de una casa. Todas ellas han consolidado la desigualdad generada en un sistema patriarcal que no solo evidenciamos, sino que denunciamos. Y sin igualdad no hay paz, como se defendiera en la conferencia de Beijing en 1995, en la que también se habla de la necesidad del empoderamiento de las mujeres. Y esta actitud de reconocer el poder que las mujeres han tenido a lo largo de la historia, desde su propio papel de género asignado, la encontramos en el caso del matronazgo arquitectónico ejercido por las mujeres en la antigüedad, quienes, sabedoras de la fuerza que les daba el ser las reproductoras de un linaje, quisieron dejar su impronta en la ciudad, patrocinando puentes, termas y otros edificios públicos, hasta llegar a poder erigir estatuas de ellas en pleno foro romano, como bien ha analizado la historiadora Cándida Martínez. Tomemos ese camino del empoderamiento pacifista que defendiera con empeño el historiador e investigador para la paz Francisco Muñoz, a quien Margarita Sánchez Romero hace merecida alusión en su discurso. El desempeño de las tareas del cuidar, que por papeles asignados, no por una cuestión biológica, tradicionalmente han ejercido las mujeres sobre la infancia y sobre los mayores, ha generado un aprendizaje que bajo los conceptos de pensamiento maternal y ética del cuidado incluyen la empatía, la paciencia, la escucha, la perseverancia, la mediación y negociación, la responsabilidad y el compromiso. Todos ellos son valores para una cultura de paz que debemos compartir hombres y mujeres para lograr esa equidad que la ilustrísima académica que hoy hace su discurso ha defendido de manera solemne y magistral. Muchas gracias. Se levanta la sesión. Muchas gracias.